para hablar. En primera instancia, es este proyecto de ley importante para los clubes a nivel nacional. Ojalá que se apruebe para la infraestructura, para algo tan importante para los clubes que pueden tener infraestructura, trabajar divisiones menores, los primeros equipos. Es importante esto, Adrián. Ramiro, gracias por la pregunta, gracias por el tiempo para abordar este tema. Se había hablado mucho con respecto a la norma y efectivamente beneficia al fútbol profesional. A nosotros nos hubiese gustado que se amplíe un poquito más el espectro de la norma y también colabore con clubes hasta de liga. ¿Por qué? Porque esta norma no solamente permite la sostenibilidad de los clubes de fútbol, sino que además les permite el acceso a infraestructura que la pueden pedir a través de los gobiernos regionales, municipales, gobierno central. Nosotros tenemos que recordar que si los clubes de fútbol no tienen infraestructura, pues va a ser imposible que los jugadores, los deportistas alcancen la élite competitiva. Es decir, si nosotros no ponemos la primera piedra en infraestructura, no hay dónde desarrollar. O sea, la infraestructura deportiva es lo que para un abogado significa una computadora, un escritorio, un lapicero, un buen lugar donde pueda desarrollar su trabajo. Eso es lo que significa la infraestructura deportiva para el futbolista y en general para todo deportista. Entonces, si nosotros no hacemos que el fútbol profesional tenga infraestructura, va a ser imposible que los clubes se desarrollen y tengan alta competitividad, ¿no? Esta norma justamente es lo que propone eso, que los clubes de fútbol accedan a infraestructura, a terrenos, a inmuebles otorgados por el Estado, los cuales pueden ser financiados por la empresa privada a cambio de impuestos. Más o menos ese es el espíritu de la norma, ¿no? Darle sostenibilidad a los clubes de fútbol a través de la adquisición de infraestructura en trabajo conjunto con la empresa privada y el Estado. O sea, algo que realmente es innovador y nunca se ha hecho acá en Perú, ¿no? Recuerda que Colombia invierte miles de dólares en infraestructura, en su deporte. Entonces, nosotros vemos en esta norma un camino muy parecido al desarrollo que ha alcanzado Colombia, ¿no? Sí, imagínate, Colombia que a nivel olímpico también ha tenido altos resultados, y esta ligazón importante, uno puede hacer memoria, por ejemplo, así nomás no se da, ¿no? O sea, por ejemplo, el Lolo Fernández, el Estadio de Alianza Lima, fueron donaciones en su momento del Estado que fueron bien aprovechadas, ¿no? Y después de tanto tiempo se vuelve a dar esto, pero ya a nivel descentralizado. O sea, es algo que hay que aprovechar. Es un tema muy importante para las divisiones menores, porque imagínate, hay clubes que no tienen campos de entrenamiento, tienen que estar alquilando campos de entrenamiento. Imagínate esto para también aprovecharlo en divisiones menores, que es el futuro del fútbol, ¿no es cierto? Precisamente por ahí va la norma, en que los clubes de fútbol profesional puedan acceder a infraestructura. O sea, y nuevamente, si no tenemos infraestructura, no podemos ser competitivos. O sea, ese es el primer paso. Ahora, yo saludo al Congreso de la República, porque ha tenido a bien darse una miradita o darle una miradita al deporte. Algo que no lo teníamos antes, y creo que Gareca en algún momento puso el tema en agenda, sí, ¿no? de una conferencia de casi una hora hablando justo de esos temas. Y creo que el Congreso tomó el mensaje para bien y ha emitido legislación, o está emitiendo legislación que conviene y que es importante para el fútbol, ¿no? Entonces, acá discutimos mucho de temas de fútbol, pero nunca hemos puesto en agenda algo que es verdaderamente importante, y es el desarrollo de las instituciones deportivas que se fundamentan o tienen como base la infraestructura en el deporte, ¿no? O sea, si no miramos a la infraestructura como la base del crecimiento, del desarrollo del deporte, entonces estamos mal. Y creo que ese mensaje del profesor Gareca caló.
y caló para bien en el Congreso de la República. Exacto. Adrián, aprovechando justamente que te tengo, tú sabes, el hincha de la U también quiere saber algo de fútbol. ¿Qué jugadores de la U tienen contratos vigentes con el club? A ver, tú sabes, Ramiro, que temas deportivos se encarga la gerencia deportiva. Entonces yo creo que hay que dejarlo a Manuel con su problema, ¿no? Pero tú sí sabes quiénes todavía tienen contrato con la U. Sí, por supuesto. Más bien, me gustaría comentarte un agregadito de la norma, ¿no? Que esta norma permite hacer obras por impuestos, ¿correcto? Claro. Quiero desviarte un poquito porque este tema es importante y se me estaba pasando, y permítame Dale. un minutito. Esta norma permite que una vez que los clubes de fútbol obtengan el espacio donde desarrollar, la infraestructura la puede desarrollar cualquier empresa privada. Y la empresa privada puede hacer el canje de la construcción en obras por impuestos. O sea, es algo realmente innovador, no solamente para el fútbol profesional, sino también para las empresas que quieren relacionarse con el deporte, y también una descarga de responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Repito, es un trabajo conjunto que se puede dar. Ojalá que esta norma se logre, y yo creo que va a ser un paso importantísimo para el fútbol peruano, y ojalá que esta norma se irradie en los demás deportes, ¿no? Quería tocarte otro tema con respecto a esta especie de advertencia que hay a los clubes que no se rijan en cuanto a las normas de la Federación Peruana de Fútbol en cuanto a los derechos de televisión. ¿Hay amenazas de desafiliación? Te hago un previo porque hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Y precisamente hablando de la Federación Peruana de Fútbol, podemos decir y podemos saludar que esta norma también pasó por la observación de la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol hizo anotaciones, observaciones sobre el proyecto de ley, y este proyecto de ley está absolutamente limpio porque ha cumplido con los estándares de la FIFA, Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol. Cierro el paréntesis porque no había forma de oponerse. Porque es importante resaltarlo, ¿no? A ver, yo sostengo que no puede haber ningún tipo de desafiliación, ¿no? Porque la desafiliación de alguno de los clubes de fútbol implicaría un incumplimiento contractual con esta empresa 1190. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo un paquete con tantos clubes, los cuales no puedes desafiliar. Y si desafilias, lógicamente no vas a cumplir con ello. Y sí, pues, se trata de una amenaza. ¿Por qué? Porque lógicamente el que amenaza es el que está asustado, ¿no? El que amenaza es el que quiere escaparse. Y lo que vemos acá es que hay un negocio que no va a prosperar, que no tiene futuro, que a los clubes de fútbol los dejan incertidumbre, y que lógicamente no va a ser sostenible en el tiempo. Y es el negocio propuesto por la Federación Peruana de Fútbol. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos claros, Universitario va a apostar por su sostenibilidad, va a mantener las cosas como están, nos vamos a mantener así durante el resto de estos años. Nosotros somos un club concursado, no estamos para tomar riesgos que son además innecesarios y que nos pueden llevar a una catástrofe económica, financiera, ¿no? O sea, la Federación Peruana de Fútbol te dice que va a repartir utilidades del 70% de algo que ni siquiera han comenzado a vender. O sea, sinceramente, lo que siempre digo es que vamos a repartir con la Federación Peruana de Fútbol 70% de pérdidas entre los clubes de fútbol, ¿no? Es algo que los clubes lo saben, ¿no? Nosotros entre delegados hablábamos mucho de esta situación, y los clubes saben perfectamente que el camino propuesto por la Federación Peruana de Fútbol no es el correcto, no es el idóneo, y termina siendo irresponsable para las finanzas de todos los clubes de fútbol, porque el negocio de la televisación es complicado. Sabemos que
que la comercialización, la venta de publicidad en los partidos de fútbol no cubre la totalidad del negocio. Por lo tanto, desde ya, el que te diga que vamos a ganar con venta de publicidad te está engañando y desde ya sabes que estás yendo a pérdida, ¿no? O sea, hay que ser un poquito más responsables con los clubes de fútbol, porque detrás de los clubes de fútbol no solamente están los futbolistas, sino que existen familias y que se les puede perjudicar verdaderamente, ¿no? Porque después, cuando venga la catástrofe, ¿para dónde vamos a mirar, ¿no? O ¿para dónde van a mirar los clubes de fútbol? Es realmente peligroso y hasta cierto punto irresponsable. Por eso yo siempre, con mucho respeto, recalco a la Federación Peruana de Fútbol, al presidente de la Federación Peruana de Fútbol: hay que sentarnos en una mesa de diálogo para hacer las cosas bien, porque si no podríamos llevar a los clubes de fútbol al cementerio. Y el próximo año nuestra liga podría ser el cementerio de los clubes de fútbol profesional de Perú. Y de acuerdo a lo que mencionas ahora último, ¿hay flexibilidad para esas conversaciones? ¿Cómo percibes tú a los clubes al respecto? ¿Saben de lo importante que es realmente este tema? Los clubes de fútbol saben perfectamente cuál es el camino correcto. Lo que pasa es que cuando tienes un órgano rector que te quiere obligar a hacer algo, ahí cambia la cosa. Si los clubes de fútbol, si fuese por decisión propia de los clubes de fútbol no tomarían de ninguna manera la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol e irían a lo más saludable y a lo más estable, que es la casa con la que en este momento se encuentran. Que dicho sea de paso, hay que ser agradecidos, muchachos. O sea, ha habido una época de pandemia en donde todos la han pasado medianamente bien en finanzas por algo, ¿no? Porque les han cumplido oportunamente, han estado al día. Entonces es hasta un poquito desleal darle la espalda a quien te dio la mano en un momento delicado, ¿no? Yo siempre lo digo y lo recalco porque el fútbol, como en todo negocio, se construye a partir de lealtades, ¿no? Y para mí, o sea, yo sí, a título personal lo digo, sí sentiría que es darle la espalda a tu socio en un momento que no corresponde, ¿no? Nos hace falta a veces un poquito más de gratitud. Adrián, remarcando ese tema que conversábamos hace algunos momentos, o sea, esa ecuación no iría, amenaza esa afiliación, que no participas en torneos internacionales. Para mí es contradictoria, es incongruente. Nuevamente, o sea, yo no puedo desafiliar 3-4 clubes a los cuales estoy ofreciendo en otro paquete. Entonces, te estoy ofreciendo un paquete en donde no van a estar esos 3-4 clubes. O sea, es lógico, ¿no? 2 más 2 es 4. Yo no te ofrezco lo que no te puedo dar o lo que no te voy a dar. Por lo tanto, no puedo desafiliarte y ofrecerte. ¿Me entiendes? Eso es imposible. Por lo tanto, es una amenaza que es propia de personas que no conocen del negocio fútbol. Ahora, ¿qué campeonato se les ocurre sin Cienciano, sin Alianza, sin Universitario y quizás 2-4 clubes más? O sea, no puede existir un campeonato sin los clubes que son los más representativos de nuestro país, y tampoco los vas a desafiliar, ¿no? Es una incongruencia absoluta y yo creo que es un desliz por parte de quien lo dijo, ¿no? Una persona que es un muy buen abogado, pero quizás no entiende y no concibe lo que significan estas instituciones para el deporte, ¿no? Imagínate, un campeonato sin la U Alianza, solo por nombrar a los más históricos del fútbol peruano. Sí, correcto. No tiene sentido. No tiene sentido, para nada. Adrián, bueno, nomás quería hablar de temas futbolísticos, pero sabemos que Novik todavía tiene contrato, ¿no? Nuevamente eso sí. Lo dice nuestro amigo no sueltan Manuel, nada. Nuestro amigo Manuel Barreto. Ya vamos a buscarlo a Manuel, entonces. Ahí, claro, atormenten a Manuel, por favor. No, Corso, hay autos que tiene contrato vigente. Ahí atormentenlo a Manuel. Adrián, muchas gracias. No, muy ilustrativo siempre conversar contigo. Muy claro los conceptos justamente para el público televidente, ¿no? Para
para estar al día en cuanto a estos temas tan importantes para que el fútbol peruano pueda sostenerse. No, al contrario. Yo creo que muchas gracias por el espacio y saludar a todas las instituciones que han tenido a la vista este proyecto de ley y que han dado el ok, ¿no? La misma federación, y estoy, así como hemos dicho algo con respecto a la federación, acá saludamos la postura de la Federación Peruana de Fútbol, que ha tenido a bien darle pase a este proyecto de ley, ¿no? Que es realmente favorable, no para un club en específico, ojo, sino para el fútbol profesional en su conjunto. Muy amable, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Adrián Gilaber, asesor legal de Universitario de Deportes, estuvo en vivo al estilo de Gol Perú, aclarando muchos tópicos tan importantes en estos momentos para el futuro